De Stil, que en holandés significa estilo, era un movimiento artístico cuyo objetivo era la integración de las artes o del arte total, y se manifestaban a través de una revista con el mismo nombre, que se editó hasta 1931, dedicada a las artes plásticas, fundada por Piet Mondrian y Theo van Doesburg. Las pinturas de Mondrian constituyen la fuente a partir de la cual se desarrollaron la filosofía y las formas visuales de la escuela de Stil, además de su restringido vocabulario visual. Los artistas de esta escuela buscaban una expresión de la estructura matemática del universo y de la armonía universal de la naturaleza. ¿Cómo surgió esta escuela? Para ponerlos un poco en el contexto histórico, el primer manifiesto que se deja en claro es que la guerra era parte del presente periodo y que influía directamente sobre las ideas, ya que la mirada era totalmente contrapuesta a lo que ocurría. Holanda fue un país neutral en la Primera Guerra Mundial, por ello será uno de los pocos centros de diseño durante esta guerra. Esta neutralidad le lleva a continuar con el desarrollo de las vanguardias artísticas, que también se desarrollaron en dos fases. Se habla de unas primeras vanguardias anteriores a la Primera Guerra Mundial y unas segundas vanguardias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El movimiento surgió en Holanda a partir de artistas y arquitectos que manifiestan ideas particulares con respecto a el arte y el mundo, mostrando como su principal concepto el sustituir lo individual por lo universal. Este ideal de armonía, incluso de mundo, llenaba todos los espacios de la gama de artes. Los ideales estéticos, el lenguaje formal, así fue como las intenciones artísticas conformaron el estilo, partiendo de la base cambiar de la sociedad con el arte. Como principales expositores encontramos a Theo van Doesburg, Piet Mondrian y Gerrit Thomas Rietveld. Theo van der Burg nació en Utrecht el 30 de agosto de 1883 y falleció en Davos el 7 de marzo de 1931. Fue un pintor y teórico, poeta y arquitecto neerlandés. En 1908 realizó su primera exposición de pintura en El Haya, encuadrando su arte en el naturalismo hasta 1915. Él organizaba unos cursos paralelos a los que se impartían en la escuela Bauhaus sobre el nuevo estilo, a los que asistirían muchos de los estudiantes y profesores de la escuela de arquitectura alemana Bauhaus. Otro expositor de esta escuela fue Piet Mondrian. Él fue pintor vanguardista holandés, miembro de la escuela de Stil y fundador del neoclasicismo. Junto con Theo van Doesburg evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción. En sus comienzos, sus pinturas eran de paisajes y de la naturaleza. En 1911 y en 1914 estuvo en París recibiendo influencias cubistas. En 1915 en Ámsterdam conoció a Van Doesburg, con el que fundó el grupo de Stil en 1917. En 1921 redujo su paleta de colores primarios a blanco y negro, siendo estos colores los que utilizaba para hacer sus bocetos y proyecciones de sus obras arquitectónicas. Otro de las personas que estuvieron involucradas en este movimiento fue Gerrit Thomas Rietveld, arquitecto y diseñador de muebles holandés. Él nació el 14 de junio de 1888 en Utrecht. Su trabajo se asoció a la corriente neoclasicista. Entre sus primeros diseños sobresale la Rood-Blauw-Stoel, que también se traduce como la silla roja y azul, que fue hecha en 1918. En 1919 comenzó su participación en la revista de Stil,
que esta revista fue como la base para la fundación o como la implementación o que creciera más este movimiento, por así decirlo. En 1923, su primera incursión arquitectónica fue a la casa Schroeder. Este personaje es uno de los más potentes en el ámbito actual. Su arquitectura funcional y moderna influenció en gran parte a la arquitectura europea, y en cuanto al diseño, él pretendía crear una forma de vida o hacer que el producto o el diseño interactuara con el usuario y así crear diferentes experiencias. Con esto lo que él buscaba hacer en sus diseños era hacer que la obra fuera un poquito más funcional en tanto al ser que lo iba a habitar. Intentaba que sus obras fueran más acordes a las dimensiones del cuerpo humano y cómo esta obra podía ayudar al crecimiento, al desarrollo de estos usuarios, que serían como por ejemplo una familia o hasta una simple persona. Este movimiento, como ya los hemos visto en las otras escuelas de arquitectura a lo largo del mundo, inició durante el siglo XX, que es el periodo de 1900 a, podríamos decir, 1950, pero en realidad es que desde que inició hasta nuestros días, este movimiento influyó bastante en la arquitectura de hoy en día, así que podemos decir que estas ideas siguen vigentes aún en nuestros tiempos. Y si no, y si me equivoco y no son vigentes, estas fueron la base para crear las corrientes arquitectónicas que más utilizamos en la actualidad. Por ejemplo, esta idea, en conjunto con muchas otras escuelas, forman parte del neoclasicismo, que es una corriente muy usada en la arquitectura. Algunas características de esta escuela o movimiento, bueno, tiene varias, empezando por la coherencia estética. Lo que ésta postulaba era que tenía que ser un movimiento inconfundible, por lo que era necesario un programa. La segunda es la búsqueda de la renovación y la estética y de la configuración de un nuevo orden armónico de valor universal. Con este punto lo que buscaba era una renovación en tanto al diseño de la casa y crear algo más armónico para la persona que lo iba a habitar. La tercera característica fue la depuración de las formas hasta llegar a sus formas esenciales y fundamentales, líneas, planos y cubos. Con esto intentaba evitar todo tipo de decoraciones ajenas al diseño fundamental de la casa. Por eso es que dice que va depurando, que es eliminando las formas ajenas a las formas esenciales de la construcción, siendo representadas por líneas en planos y maquetadas en cubos o algún volumen volumétrico, vaya la redundancia. La cuarta característica era que buscaba un nuevo planteamiento totalmente racionalista. La quinta característica fue la estructuración a base de armonía de líneas y planos rectangulares de color de diversas proporciones. Con esto buscaban estructurar de una manera armoniosa las líneas y los planos utilizando colores para mostrar volúmenes o viceversa. La sexta configuración eran las configuraciones verticales y horizontales, siempre formando ángulos rectos. Lo que esta característica da a entender era que los elementos verticales u horizontales, que podemos decir que son como ventanas, puertas, muros, siempre formaban ángulos rectos, con lo que podemos deducir que los planos o las bocetaciones que se hacían eran utilizando más que nada cuadriláteros. La séptima característica era que se trabajaban a ritmos asimétricos, pero con un gran sentido de equilibrio. Con esto nos quiere decir que se edificaban las construcciones con un cierto sentido de asimetría, que es que ninguno de sus lados era simétrico con el otro, pero que al mismo tiempo le daba un sentido de
equilibrio o de estabilidad de sentido de estabilidad que en conjunto formaban una casa realmente sorprendente. La octava característica fue el concepto de grande y chico. Es decir, la oposición de contrarios trabajados en un sentido de equilibrio también. Con eso utilizaban diferentes volúmenes y al mismo tiempo creaban obras realmente magníficas. La novena característica fue los colores en los planos. Esto sin graduaciones, sin ni trabajo de luz y sombra. Sencillamente utilizaban colores primarios, por ejemplo el amarillo, el azul y el rojo, o utilizaban colores tonales, conocidos también como neutros, que son el blanco, el negro y el gris. La última característica fue que utilizaban el empleo de fondos claros. Esto claro para que la obra que habían dibujado resaltara más y se notara más el trabajo que estaba en el boceto. Bueno, cabe mencionar que este movimiento surgió por la revista que lleva el mismo nombre. En esta revista cooperaron varios ilustradores, arquitectos y diseñadores, destacando entre ellos Theo van Desburg, Piet Mondrian, Bart van der Leck y Vilmos Huszar, estos siendo arquitectos, y también por Rob, Rob Van Hout y Jan Wils, entre muchos otros. Esto solamente por mencionar algunos de las personas que estuvieron involucrados en la creación de esta revista. En esta revista todos publicaron, cada una de las personas que la conformaban. Compartían su pensamiento filosófico y sus reflexiones en torno al arte. Cada uno desde su campo de acción, las cuales eran cuadros diferentes, como la pintura, la arquitectura, el diseño y la literatura. Con esto buscaban un lenguaje artístico que igualmente fuera reconocible en un cuadro, un edificio o un mueble. El objetivo era crear un arte monumental que integrara todas las artes, utilizando principalmente la abstracción, para con esto acabar con la jerarquía entre ellas y alcanzar así un arte total. Solucionado los problemas de financiaciones iniciales, el primer número de la revista De Stijl, traducido a español como El Estilo, vio la luz en noviembre de 1917 y en sus páginas se encuentra el altavoz de un nuevo movimiento artístico, el neoclasicismo. Este neoclasicismo nacería mucho más adelante, mucho tiempo después, uh, como la unión de varias ideas de arquitectura en las diferentes partes del mundo. Por ejemplo, lo que surgió después de la Bauhaus, que fueron, pues que siguió manteniendo la voz en alto después de que los arquitectos y estudiantes de esta escuela se fueron a erradicar a Estados Unidos. Por ejemplo, también con la revista del Espíritu Nuevo, que es otro movimiento francés iniciado por Le Corbusier. Que todo esto en función hicieran que se creara el neoclasicismo. Como un ejemplo de este movimiento encontramos la casa Riedberg-Schroeder. Este, como ya lo dije, es uno de los ejemplos más prominentes del movimiento de Stijl. La casa Riedberg-Schroeder de 1925 representa un momento radical en la arquitectura moderna. Las características del movimiento se definen por la refinación de sus componentes geométricos y tonos de pintura primaria, elementos evidentes en el enfoque del arquitecto Gerrit Riedberg en el diseño residencial de esta obra. Esta obra la encontramos en Urchet, y la casa experimenta con elementos modulares como paredes plegables que proporcionan una forma de vida transformable que influye en el diseño hasta el día de hoy. Debido a su importancia, la casa de Schroeder ha sido objeto de estudio para muchos arquitectos, artistas e historiadores. Inspirados por su diseño revolucionario, el aspirante arquitecto y artista visual Jun Fracsan creó una serie de diagramas analíticos y un video para comprender la funcionalidad y las dimensiones y elementos que conformaban esta casa. Esto, como ya se mencionó, debido a su gran curiosidad y sus grandes, ¿cómo decirlo?
sus grandes funcionalidades que van más allá de lo que uno puede comprender a simple vista. Podemos concluir que este movimiento se caracterizó por el empleo de formas geométricas en el diseño tanto de sus muebles como de sus casas, además de que utilizaba colores suaves y primarios, como por ejemplo utilizaba negro, gris, blanco, amarillo, rojo y azul, principalmente para componer sus representaciones, bocetos y planos. Y hasta el día de hoy sigue influyendo en las construcciones este estilo que aún sigue siendo estudiado en varias de las obras creadas.